Dile que tienes al lado, no escuches a la pastora, estás escuchando al Señor, amén. No escuches a la pastora, estás Amén. escuchando al Señor. Escucha al Señor, amén. Escúchalo a Él, porque Él tiene grandes planes en tu vida, amén. Entonces vamos a inclinar ahí nuestros oídos, amén. Vamos a inclinar nuestros oídos al Señor y también nuestros rostros, amén. Bendito Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, papá, por traernos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos tu guía, tu dirección esta noche. Hoy, Señor, habla mi corazón, Señor, habla mi corazón. Hoy alinea mi corazón, Señor, a tus planes. Hoy alinea tu corazón a tu reino, Señor. Hoy, Señor, no quiero ser yo. Que seas tú obrando, que seas tú, Señor, mi Dios, hablando en cada palabra, Señor, que sale en la boca de tu siervo. Padre Santo, para que, Señor, mi corazón, Señor, sea, Señor, alineado a tu perfecta voluntad. Padre, hoy, Señor, te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás trayendo a tus hijos, a los que ya están y a los que han de venir, Señor, tráelos, Señor. Señor, quita todo obstáculo, toda piedra de oposición y tráelos a ti, Señor. Hoy habla a sus corazones, Señor. Yo me hago un lado, para que obres tú y hables tú, porque siervo y no te soy, Señor. Solo lo que tú me mandes, eso haré. Solo lo que tú digas, eso haré. Oh Señor, mi Dios, Espíritu Santo de Dios, guía esta reunión, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y la enseñanza que hoy el Señor me puso en mi corazón se llama acuérdate. Dile que tienes al lado, acuérdate. Vamos al libro de Deuteronomio 8, del 1 al 3. Deuteronomio 8, del 1 al 3. ¿Sí? Deuteronomio 8, del 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Cuidaréis. Amén. Empieza este texto en el verso 1, cuidaréis. Amén. Que en el hebreo es shamar, que significa vigilar, proteger, observar cuidadosamente. Amén. Cuidaréis. Lo más importante es poner por obra el mandamiento, la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes están leyendo sus devocionales? Amén. ¿Cuántos de ustedes se deleitan leyéndolo? ¿Cuántos de ustedes entienden que hay una palabra de corrección, una palabra de guía, una palabra que nos confronta, que nos corrige, que nos transforma? ¿Cuántos de ustedes entienden que Dios tiene grandes planes en su vida?
Estos planes que Dios tiene en nuestra vida muchas veces nos es difícil entenderlo, nos es difícil comprender. Pero cuando la palabra dice, por ejemplo, que cuidéis, es porque vigiles. O sea, hoy no la leí. Amén. Hoy no la leí. Hoy no la escudriñé. Hoy no lo leí a la corrida y no hice que esa palabra trabajara en mí. Entonces, cuando eso pasa, yo estoy cuidando. Estoy siendo negligente con mi vida. Amén. Estoy siendo negligente con mi llamado. Estoy siendo negligente con mi propósito. Y a veces nosotros leemos la palabra y no nos damos cuenta que de ella depende mi vida. De ella dependen mis decisiones. De ella depende la transformación de mi vida. Necesitamos de ella. Por eso dice, cuidaréis. Amén. Cuidaréis por poner por obra. O sea, no solamente la leas, sino ponla por obra. Y cuando tú escudriñas la palabra y te llenas y abrazas la palabra y entiendes que va a corregir áreas de tu vida que no queremos de verdad. Y dice, para que viváis, porque ese es el objetivo que Dios. Amén. Pero que vivas bien, no que sobrevivas, sino que vivas. Para que seas multiplicado, o sea, no te quedes ahí, sino que no solamente vas a ser multiplicado con tu familia, sino tus dones, tus capacidades. Amén. Vas a ser multiplicado en esos proyectos que tú tienes. Vas a ser multiplicado. Y para que entres, entra. Amén. Entra. No te quedes. O sea, recibes la palabra y no te quedes ahí, sino que entra al propósito divino. Amén. Entra al propósito que Dios tiene para tu vida. Entra, no te detengas. El problema es cuando nos detenemos. Después vemos consecuencias. Esas consecuencias nos marcan, pero a veces son necesarias. Y aquí vamos a ver por qué. Dice, y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿A mis padres? No, mis padres no eran creyentes. Mis padres no comprendieron la palabra. Cuando tú llegas a los caminos del Señor, tienes una nueva familia. Esta es tu familia. Amén. Amén. Tus padres espirituales te hablan, te enseñan, te guían, te exhortan, te amonestan. Esta es tu familia en Cristo. Yo lo comprendí por muchos años. Y yo entendí que yo tenía una madre espiritual que me hizo entender mucho de los caminos en su momento, hasta que el Señor me trajo a Villa El Salvador y tuve otra madre espiritual que ya no está entre nosotros, y mi padre espiritual que tampoco ya no está entre nosotros, pero será esa nube de testigos en su momento que nos verá perseverar en el camino. Miren lo que dice: cuidaréis. Vamos al libro de Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quiero cuidar lo que la palabra de Dios quiere en mi vida, pero me va a ser difícil, porque si bien es cierto, mi espíritu puede ser que me diga, pero mi carne es débil. Soy débil. Tenemos una humanidad caída. Amén. Nadie nació siendo santo acá, ni perfecto. Y los niños fueron aprendiendo a ser malos con el tiempo.
Cada uno de nosotros hemos sido niños. Y al principio hemos sido ingenuos. Pero con el tiempo vamos cambiando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos en la política de este reino y la cultura de este reino. No hay nada bueno. No hay nada bueno. No hay nada bueno. Entonces, cuando el Señor nos pide poner por obra la palabra, observa la palabra. Observa lo que Dios te está ordenando. Cuidadosamente. Léela. Amén. Escudriñala. ¿De qué? Léela, ya, pum, pum, pum. Que este texto no, ya. No, escudriñalo. ¿Qué me quiere decir el Señor? Amén. Entonces, ¿qué más dice el Señor en el 2? Te acordarás. Amén. Punto 2, verso 2. ¿Qué dice en el verso 2? Y te acordarás. Amén. ¿De qué te tienes que acordar? De todo el camino por donde te ha traído Jehová. Dice, estos 40 años en el desierto. Yo no sé tú, ¿no? Pero acordarte es traer a memoria y tener presente, dice lo que es. Considerar algo de manera consciente, actuar teniendo en cuenta aquello que se recuerda. Te acordarás de dónde te ha traído. ¿Cómo te ha traído el Señor estos 40 años? Yo lo leía hoy. Este es mi devocional. Y saben que estos 40, yo tengo 53. Dicen, algunos no dicen que si tienen que ser la edad, no, pues yo lo digo, con orgullo, más tengo 53. Estos 40, dije, Señor, a los 13 años. A los 13 años todavía era una niña que buscaba en la iglesia católica confesarse con el Padre, porque decía, le dije, y yo también, hermano, pecado grande. Tú tenías que decirle eso. ¿Cómo le pude haber dicho eso? Y lloraba. Y le decía al sacerdote en el confesatorio, le dije a mi hermano, muérete, porque mi hermano siempre decía, muérete, y yo también le decía, muérete, tú muérete primero, no, tú muérete primero. ¿Saben qué? A veces esas palabras parecen bromas, pero duelen después. Cuando pasan los años y tú no sabes lo que va a pasar al resto. Mi hermano era mi hermano mayor, él murió cuando yo tenía 19 años. Él tenía 21 años. Y cuando uno recuerda aún en juego o en broma o en enojado que hayamos estado, esas palabras, decía, porque se lo dije. Ahora no está. Entonces empezaba a recordar cosas, empezaba a recordar parte de esa adolescencia, de esa juventud, desde el momento que el Señor me llama, desde el momento que el Señor me llama, yo tenía ya 3 hijos. 3 hijos. La última tenía 8 meses. Seguía la de 1 año y medio casi. Y el mayor de 4 años y medio. Recién estaba aprendiendo. Recién empezaba a aprender los caminos del Señor. Y como recién aprendía, me equivocaba. Como recién aprendía, usaba la Biblia como almohada, porque no la entendía, porque me costaba leerla. Y como recién aprendía, tenía una líder detrás de mí que me decía, no viniste a la iglesia. Gaby, vas a ir al encuentro. Uy,
encuentro, ¿qué es eso? Y todo lo demás. Entonces, me costó ese camino al Señor. Pero en ese camino que yo tuve, cuando ya empezaba a conocer al Señor, recordaba todos los golpes, humillaciones que tuve que vivir, palabras groseras. Recordaba que estaba en la política de este mundo, y este mundo, ¿no? ¿Qué hace? Gritos, peleas, contiendas, divisiones. Recordaba. Entonces, cuando uno recuerda lo que hay en este mundo, lo difícil que es vivir en la cultura de este mundo, donde hay insultos, gritos, golpes, mentiras, etcétera, un montón de cosas. Yo recordaba. Pero qué bueno es recordar eso. Sin embargo, sigue el texto y volvemos otra vez. Y recuerda, dice, te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Aquí me queda 3, para afligirme, para humillarme, someterme a una situación por necesidad. Eso significa afligirte. Y yo decía, Señor, era necesario que el Señor me aflija. Era necesario que el Señor me aflija y me haga morir. Porque es necesario morir a las cosas de este mundo. Es necesario cambiar de mentalidad las cosas que aprendes en la cultura de este mundo. Y la cultura de este mundo, no hay nada que pueda asemejarse a la tierra a la cual Dios quiere darte, a las bendiciones que Dios quiere darte, cómo quiere darte esas bendiciones. Pero tú para ello tienes que morir. ¿Por qué? Porque en la cultura de este mundo aprendiste a mentir. En la cultura de este mundo aprendiste a derrochar. En la cultura de este mundo aprendiste tantas cosas negativas que no lo puedes traer para la tierra que Dios te quiere dar. Amén. Porque si no, no vas a poder. O sea, Dios quiere darte, pero ¿para qué le voy a dar si lo va a perder rápido? ¿Para qué le voy a dar esta bendición si al final de cuentas no vas a saber ni cómo llevarla? Es como que alguien dice, quiero un carro. Oye, ese carro está bonito, quiero el carro. ¿Sabes manejar? No. ¿Verdad? ¿Tienes garaje? No. ¿Verdad? ¿Te has preparado para conducir ese carro? ¿Lo has hecho? O ya empiezas con el carpool, lo chulas. Lo rayas, ¿verdad? Te pone en inflexión, ¿o no? Entonces, todas estas cosas le vas a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a pasar? Porque Dios está diciendo que Él te aflige, porque Él necesita que tú cambies ciertas posturas de este mundo. ¿Cómo vas a entrar a la tierra prometida si todavía apestas a Egipto? Si todavía hueles al desierto. Si todavía hay cosas que no has sabido cambiar en tu interior. ¿Por qué? Porque todavía te cuesta soltar Egipto. Porque en Egipto le daban, sí, trabajaban duro, ya tengan su porción, váyanse a su casa. Pero ahora les costaba. Y como les estaba costando, el Señor está diciendo, te he puesto para que te aflijas, yo no quiero. O sea, era necesario. Amén, es necesario. Yo lo entendí, yo lloraba. Tenía ahora 3 hijos abandonados. Abandonada con 3 hijos. Y ahora,
¿Y ahora qué? ¿Cómo? Entonces yo me acuerdo que le decía a mi líder, mi mamá no me apoya, me he quedado sola. No es responsabilidad de tu mamá. ¿Qué me quedó? Entonces así empezamos a comprender que a veces nosotros nos quejamos, y eso estamos así, ¿no? Estamos en Egipto, siempre el faraón, y ellos, y nos acostumbramos a eso, a la crítica, a la murmuración. Nos acostumbramos al mundo, porque para el mundo está bien la crítica, la murmuración, el chisme. Para el mundo está bien que, mira, deshonras a tus padres en todo momento. Para el mundo está bien. Entonces cuando yo llegué y le decía a mi líder me corregía. ¿De quién son los hijos, hijita? Míos. Entonces asume tu responsabilidad. Es que mi mamá me tiene... No, tu mamá no te tiene que apoyar. Son tus hijos, asume tu responsabilidad, camina con ellos. Es que yo lo quiero dejar para irme a la iglesia, ya camina con ellos. Pero son 3 y pesa una y la otra también cuando se duerme pesa, camina con ellos. Porque son tus hijos. Si ella de buena gana se queda, amén, pero no es obligación. Entonces empecé a hacer un cambio en mi vida. Y sí, me costaba. Porque ahora me tenía que bajar en las 200 millas, caminar hasta acá, a las 10 de la noche, 11 de la noche, para traer a mis 3 hijos. Levantarlos así a la altura y decir, ya, levántate, vamos ya llegamos, ya estamos llegando. Saca tu cuenta, estamos hablando de una niña de 1 año y medio, de un niño de 4 años y medio, que querían seguir durmiendo. Entonces yo tenía que levantarlos, pero fue difícil. Aprender o estar dentro de los caminos era acordarme todo lo que tuve que pasar. Cuesta. Y yo le decía a mi líder, ahora no tengo que comer, ahora. ¿Tendrás para que me prestes? Ahora. Pero yo no tengo, ahora. ¿Y tú no es orar? Sí, ora. Y lee las escrituras. No tengo Biblia, ora. O que sea de sol, cómprate una Biblia. Y yo, ¿no te regalan en la iglesia? No. Ora. Y yo, ya, oraba. Y lloraba porque no tenía. Me dice, Gaby, en el comedor donde mi mamá está apoyando a las que ayudan en lavado de ollas, le dan su plato gratis, pero tienes que ir a lavar las ollas. Bueno, voy a lavar las ollas para darle comer a mis hijos. Me voy. Ok. Y ahora tengo la comida, pero no tengo el desayuno. Tengo que pagar el vaso de leche. Hasta que la señora se enteró de mi situación y me dijo, puedes venir a cocinar, te vamos a dar la leche gratis y se te paga, pero una semana, la siguiente le toca otra y así, porque hay varios casos sociales. Amén. Entonces yo, en mi oración, creemos que Dios nos va a dar, pero no, el Señor lo que estaba haciendo en mí era decir, ahora esfuérzate para obtenerlo. Amén. Esfuérzate. No es que todo te va a caer gratis, Gaby. Esfuérzate. Y entonces
Entonces me tocaba esforzar. Procesos. Cuando el Señor te dice, acuérdate, yo me recordaba todo eso, era difícil. Pero en ese proceso moría. ¿Amén? ¿Por qué moría? Porque tenía que cambiar la mentalidad de Egipto, que creía que todos me lo tenían que dar a mí. Que mi papá y mi mamá me tenían que dar a mí porque soy su hija y ahora soy mayor de edad. A ver, dime que tienes al lado. Si eres mayor de edad, hermano, ya tu papá no te tiene que dar nada. Amén. Porque es así. Entonces ahora me tocaba, pero es que yo me quedé sola, así todavía no argumentaba, pero yo me quedé sola con mis 3 hijos, ellos tienen que apoyar porque son mis papás. No, me decía. Entonces mi líder me corregía así. Miren, yo soy chiquita, ¿no? Mi líder era así. Entonces cuando me dice, ay, bebita, y literal, yo me sentía bebita porque yo era chiquita, pues no, yo era grandota. Ay, bebita, vas a ir aprendiendo que Dios tiene un plan en tu vida, pero no esperes que todo te lo den gratis. Y yo. Pero ahorita me río. En ese momento no me reía. En ese momento no me entienden. Esta es iglesia. Deben hablarme con amor. Porque así es, Dios es amor. No me pueden tratar así. Pero Dios también aquí ama disciplina. Y lo entendí. Y cambió mi corazón. Entonces cuando el Señor me dice, te acordarás, me recordaba, ay hermano, recuérdalo. Mira, recuérdalo ahora, porque cuando vayas caminando te vas a acordar y vas a decirle, gracias, me sacaste de esto. De verdad, me sacaste de esto. Una vez, uno de mis hijos, me acuerdo, estábamos conversando y se acordaba de una oportunidad de unos zapatos. Pero tú te acuerdas de los zapatos que te pusiste. A mi hijo le regalaron unos zapatos, él en ese tiempo tenía 33, 34 de talla, y ese era como de 36, casi 37. Me quedaba a mí, yo no tenía zapatos. Entonces estaban los zapatos de hombre andando, pero no tenía zapatos. Entonces hay cosas que uno dice, ahora yo pasé esa etapa. Yo entendí que Dios provee. ¿Cómo lo proveyó? No tenía que ser a mi estilo, a mi modo, a mi pensamiento. Yo tenía que sujetarme a lo que Dios iba proveyendo, me iba dando, iba abriendo, iba conduciendo. Yo tenía que esperar mientras estaba con Él en el desierto, sacando el Egipto de mí. Amén. ¿Qué significa el Egipto? El mundo, hermano. Todo lo que aprendemos en el mundo y que no lo vamos a traer para el reino. Dile al que tienes al lado, agárralo así, saca el mundo de ti. Tócalo de ti, saca el mundo de ti, ¿verdad? Tócalo al hombro, saca el mundo de ti en el nombre de Jesús. Entonces, 2, 3 ahora, para afligirte. Mira, si tú dices que el Señor, ¿no? Dice ahora, te acordarás de todo lo que, de todo el camino donde te ha traído Jehová, de esos 40 años, para afligirte, ahora dice, para probarte. Amén. Para probarte. ¿Por qué para probarte? Porque hay que examinar lo que hay dentro de ti. Amén. Probar es examinar. ¿Realmente me amas?
¿Se acuerdan cuando el Señor se encuentra con Pedro? ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿No? Apacienta mis ovejas. Y el Señor le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Y otra vez le dice: Pedro, ¿me amas? Bueno, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. ¿Y por qué? ¿Por qué esas 3 veces? ¿No? Porque también 3 veces lo negó. Y hay momentos donde nosotros lo negamos al Señor. Y es necesario que el Señor nos haga recordar lo que nosotros hicimos, pero con amor. Porque le dice: ¿me amas? Pero a la vez una exhortación: ¿realmente me amas? Tú me negaste, pero sin embargo te estoy diciendo: ¿me amas? Tú me negaste, sin embargo estoy acercándome a ti para hacerte recordar que aunque tú digas que me amas, yo te amo el primero. Amén. Porque yo entregué mi vida por ti, porque te estoy perdonando tus pecados. Entonces, cuando dice para probarte, hay que probar y hay que examinar dónde está tu corazón. ¿Está con Dios? ¿Tu corazón está con Dios? ¿O está con reproches? ¿Por qué Dios no hizo esto en mi vida? ¿Por qué no curó? ¿Por qué no sanó? ¿Por qué no salvó? ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios permitió que me hagan esto? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación? Si Dios existe. Ayer hablaba con un niño y él me dice: mi hermano dice que Dios no existe. Yo te digo una cosa, mi amor, tu hermano venía a la iglesia cuando estaba pequeño, pero su papá le prohibía que viniera a la iglesia y lo sacaba de la iglesia porque está enojado con Dios. ¿Y por qué tendría que estar enojado mi papá? Porque muchas veces cuando perdemos a un ser querido tan joven, le culpamos a Dios. ¿Por qué murió mi hermano si tú existes? ¿Por qué tuve que pasar esto si tú existes? ¿Por qué mi mamá tuvo que pasar por esta situación si tú existes? ¿Por qué tuviste que pasar o murió esta persona con cáncer si tú existes? Y cuando hay esos reproches, estamos todavía oliendo a Egipto, pero quiero las bendiciones de Dios, pero estoy oliendo a Egipto, reprochando, yo quiero realmente la bendición de Dios, pero todavía estoy oliendo a Egipto. Estoy con traumas de mi niñez que todavía no logro sanar porque ando reprochando a Dios y a las circunstancias que me llevaron a eso. Y yo lo entiendo porque lo he pasado. Y yo me acerqué al Señor en una oportunidad, después de leer la Biblia, tenía meses en la palabra, y le dije: Señor, ¿cómo te voy a conocer a ti como Padre si mi padre paraba hablándonos mal a nosotros? Él llegaba alcoholizado y nos botaba, nos insultaba, nos decía: no les voy a dar de tragar hoy día, coman cosas que no quiero decir. Y yo decía: ¿cómo me voy a acercar a ti como Padre? Y le decía.
Y justo había estado leyendo el libro de Job en esa oportunidad. Y ya había pasado una parte donde Job le dice: oh, ya escuché todo lo que tú reclamas, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Agárrate bien los pantalones porque ahora tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Yo no existía. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? Y en ese momento cuando el Señor me habla así, era como: ¿dónde estabas tú cuando a tu padre lo abandonaron? ¿Dónde estabas tú? Y yo le decía al Señor: yo no había nacido. ¿Dónde estabas tú? Me decía el Señor, cuando tu padre no podía, se orinaba cada vez que lo iba a visitar el papá, después de 3, 4 años. ¿Dónde estabas tú cuando las tías le amarraban para que no se orine? ¿Dónde estabas tú? Y yo no había nacido. ¿Dónde estabas tú cuando él sufrió su primera desilusión? ¿Dónde estabas tú? Y yo caí rendida al suelo y le dije: Señor, perdóname, porque a veces juzgamos sin conocer el dolor del otro. A veces juzgamos a nuestros padres sin conocer sus raíces. Y es aquí donde el Señor me confrontó. Por eso cuando el Señor nos va probando el corazón, Él necesita sacar traumas, heridas de nuestra niñez que tenemos guardados. El Señor quiere conducirte a esa tierra. Él quiere que tú tomes en posesión la tierra que Él ha prometido, pero Él necesita probar tu corazón. Él necesita examinar tu corazón. Él necesita para ver qué cosa hay. Todavía hay reproches, hay traumas, hay heridas, todavía hay cosas que te detienen, hay miedos. ¿Qué cosa hay en tu corazón que no te permite entrar a la tierra? Quiero entrar a la tierra, pero todavía vuelvo a Egipto. Para probar. Entonces yo veía esto. Hay miedos, traumas que nos paralizan. Nos paralizan. Pero el Señor nos libertó, ¿verdad? Pero todavía te paralizan. Porque todavía hueles a Egipto. ¿Por qué? Porque aún la palabra no ha entrado en mi corazón. Porque todavía no la he puesto por obra. Porque todavía peleo. Y yo peleaba. Ese día esperé ahí, empecé a comprender a papá, mamá. Fui, me acuerdo, eran las 6, yo había estado, yo me sentía como Jacob peleando con el ángel, rayando el alba, y el Señor me habló y yo corrí a los brazos de papá, mi mamá. Me arrodillé a ellos, me acuerdo, les dije: perdóname, perdóname, papá. Y en ese momento mi papá como no podía hablar, decía: ya. Y mi mamá: ¿qué pasó? Y yo también le dije: perdóname, mamá. No he sido la hija que tú querías que sea. No soy la hija que tú quieres que yo sea, perdóname. Perdóname por hablarte tan mal. Era necesario pasar por esto. Era necesario pasar para que mi corazón sea probado. Era necesario pasar por ese desierto. Era necesario. Por eso acuérdate de dónde Dios te saca y qué es lo que Dios quiere. Acuérdate. No estés feliz: ya el Señor me salvó. Y no, porque aún
Señor te salvó, pero hay cosas que necesitas sacar. Señor, si ya me salvaste, ¿por qué yo no puedo esto? Porque todavía no puedo aquello, pero yo quiero dar, pero no puedo porque todavía tu pie está en Egipto. Todavía hay cosas que necesita el Señor sacarte, por eso te tienes que acordar. No me quiero acordar de ese pasado. Ese pasado duele, sí duele, te digo que duele un montón, pero que es necesario que salga de ti. Es necesario que vayas a la cruz y le digas: Señor, tengo resentimiento con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. Tengo, Señor, esto, sácalo. Es necesario que vaya a la cruz. Es necesario que reconozca quién soy, qué tengo. Y yo iba a la cruz y le decía, ahí reconocí, dije: no, tú me salvaste porque era muy sufrida. No, era rencorosa. Y es aquí donde el Señor obró en mi corazón. Es aquí donde le dije: Señor, soy pecadora. Sálvame, transfórmame, ya no puedo más. Y es aquí donde el Señor dice: quiero probarte. Ya no seas esclavo de las maquinaciones que el diablo pone. Ya no seas esclavo de las mentiras que el diablo pone en el mundo y que eres parte de esas mentiras. Ya no seas esclavo del pecado. Ya no seas esclavo de la carne, de la inmundicia de la carne. Ya no seas esclavo más. A veces es necesario que pasemos por ese desierto para acordarnos. Amén. Porque tenemos que liberarnos de la cultura de este mundo. Lo que hay en mi corazón, ¿qué hay en mi corazón? En vez de ser obediente a los planes de Dios, sigo siendo rebelde. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Tengo confianza en Dios o todavía me quejo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Dependo de Dios o soy autosuficiente? No necesito de un Dios. Pero después vas corriendo a buscarlo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay gratitud o murmuración todavía? Agradezco a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Pero cuando te pasa algo, ¿para eso me sacaste? ¿Para eso esto? ¿Para eso y aquello? Hay murmuración. Sexto, te hizo tener hambre. ¿Cuántos han pasado por hambre? Levanten la mano. Dichosos por ustedes los que no pasaron hambre, bebé. Porque es bien difícil pasar. Es bien difícil. Yo creo que Dios me había preparado para ser una mujer de ayuno. Porque ahora cuando me toca ayunar, recuerdo esos días y digo: bueno, si en el mundo ayunaba a la fuerza, no es así. Ayunábamos a la fuerza porque no había un plato de comida. Ahora en el Señor ayuno, me abstengo de alimento para que sea el Espíritu Santo obrando en mí. Pero ¿qué dice? Amén. Para darte maná, para decirte no solamente de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre. Amén. Toma la palabra, apropiate de la palabra. A veces no teníamos que comer. Y yo le decía a mis hijos: vamos a orar por el pan. No,
no hay, mamá. Oramos en fe. El Señor proveerá. De pronto, pum, alguien tocaba la puerta. Ay, me he quedado pancito, ¿quieres? Amén. Yo dije, el Señor proveerá. Y el Señor provee. Señor, vamos a dar gracias por la mermelada, el jamón, la mantequilla que has puesto en mi mesa. No había nada. Mi hija decía, no hay hecho. Y mi hijo decía, está orando por fe. Mamá está loca, está orando por fe. Me alegro que ahora podemos comer eso. Pero no teníamos. Pero oramos por fe. Amén. Amén. Todo lo que puedes ver acá no existía. Pero Dios dio su palabra. Y lo que no era, ahora es. Sí, me acuerdo. Y créeme que me acuerdo. Y siempre voy a decir, ese muro, esa pared es lo único que queda de lo que era mi casa. Ese rinconcito donde oraba y donde le decía a Dios, dame fuerzas. Porque era difícil criar a 3 hijos sola. Porque era difícil saber que no tenía a veces ropa y mis hijos tampoco. Era difícil mandar al colegio a uno de mis hijos sin saber que mañana no iba a tener para comer. Era difícil cuando él venía, mamá, hay paseo. Y yo le decía, creo que no vas a ir. Pero oramos para que Dios provea. Vamos a orar. Yo tengo fe, mamá, me decía. Y orábamos y Dios proveía. Es difícil, pero hay algo que te voy a decir. Hay procesos que hay que quemar y duelen esos procesos, pero son necesarios. Amén. Son necesarios para que el día que te acuerdes, en vez de criticar, seas agradecido. En vez de decirle, Señor, ¿por qué? Sino dije, Señor, gracias, porque esto ya lo pasé y tú supliste una vez y lo vas a volver a hacer. Amén. Los procesos son difíciles. Cuando me dijeron, vaya a morir a su casa, los procesos fueron difíciles. Es difícil vomitar sangre. Es difícil ocupar sangre. Es difícil vomitar sin que ya no había nada en tu estómago. Era difícil. Pero Dios me sanó. Y en esa última vez, cuando me dijeron, Señor, está en un borde donde su hígado no se recupera, es cáncer al hígado. Y si su hígado se recupera, sería bueno, Señor. Está en un borde. Les pedí a orar a ustedes por mi quebranto en esta oportunidad, porque sentía que tal vez esta vez yo no iba a pasarlo. Pero me fui a la presencia de Dios y le dije, Señor, tú me salvaste una vez, lo puedes volver a hacer. Esto ya lo pasé una vez y sé que lo voy a volver a pasar de tu mano. Esta vez lo paso de tu mano nuevamente y sé que no me vas a soltar, Señor. Me duele, me dolía, pero le decía, no me vas a soltar. Y en eso el Señor le decía, ¿tú crees que lo puedo hacer todo de nuevo? Sí, lo creo, Señor, pues lo haré de nuevo. Porque yo puedo abrir ríos en la sequedad
Y me apropié de esa palabra. Dije, Señor, tú lo puedes hacer todo. ¿Crees en Dios? Amén. ¿Crees que lo puedes hacer de nuevo? Amén. Pues tienes que creerlo. Entonces cuando uno va a esta palabra y yo le digo, Señor, gracias, porque tomé tu palabra. Por eso ese es el maná. Cómelo todos los días. No es un alimento físico en el cual vas a ir al baño, sino es un alimento espiritual que va a nutrir tu alma, tu espíritu, tus fuerzas, que va a aumentar tu fe. Entonces cuando yo tomé ese maná para decirle, Señor, este es mi gigante, este cáncer me quiere derribar, pero hoy tomo tu palabra como lo hizo David. Tú vienes con lanza, con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Y yo me apropié de esa palabra y le dije al Señor, esta es la palabra, yo la creo. Yo la creo. Entonces cuando tú crees en la palabra, tomas esa palabra. Un día en fe me traje, estábamos en una conferencia y en esa conferencia los hermanos se nos pasó la hora y no teníamos para venirnos. Ni aún haciendo la chanchita para tomar un taxi no había. Yo le dije, no, vamos todos en taxi. Ay, mi esposo me dice, no hay. Y yo le decía, Señor, proveerá. No hay. Te pasaste, nos has hecho subir al taxi, no hay. Y yo le decía, Dios proveerá. Si el Señor nos llegó a esta conferencia, el Señor va a proveer. Y el Señor no me va a hacer avergonzar, porque su palabra dice, los que confían en Él no serán avergonzados. Y yo le creo, pues. Y en ese momento mi esposo junta toda la plata y dice, está faltando 20 soles. Y yo le digo, Dios proveerá, abre la puerta, Dios proveerá. Y yo en el camino oraba, Señor, tú vas a proveer, Señor, tú vas a sacar ese dinero, porque tú no me vas a dejar avergonzada, Señor. Y en ese momento busco un bolsillo, nada, de alguna ropa, a ver que a veces no sé por casualidad, el Señor hace cosas. Sacó, no, Señor, tu palabra dice, sacó de otro y mi esposo estaba por fuera, te pasaste, Gabriela, y yo saco, Dios prometió, toma para. Y él me mira, te pasaste, Gabriela. Tú crees en la palabra, es humana. Si tú la lees, tú te apropias de ella. Yo me apropié de ella. La palabra dice que no me va a dejar avergonzado. Amén. Apropiate de la palabra, créela, tómala. Amén. Entonces cuando la palabra dice eso, su palabra me sanó, su palabra me proveyó, su palabra me dio una nueva vida, su palabra me dio mi esposo. Amén. Hermoso mi esposo, ¿verdad? Lo conocen al pastor, ¿verdad? Es hermoso mi esposo, es hermoso mi esposo. Entonces, el Señor me dio esa palabra a mí. Yo le decía, Señor, a mí no me gusta, mira, que es medio jorobadito, chato, no me gusta. ¿Por qué yo? Señor, no. Y el Señor me dice, ¿por qué estás mirando su parecer cuando yo miro el corazón? Y el Señor me dijo eso. Sí, ve, yo ve, y yo, ya voy. Porque me había invitado a salir, y yo de lejos lo vi, y yo dije, ay, me regreso. Mitad de cuadra, el Señor me dice, ve, ¿qué estás mirando? Es que no es mi tipo, y ve. Tú estás mirando lo físico, Dios mira el corazón. Y me regresó. Y está mi esposo, hermoso. Dios no se equivoca. Tú te puedes equivocar, pero Dios jamás. Y yo lo entendí.
Dios no se equivocó con el hombre que yo tengo ahora en mi vida. Amén. Entonces Dios me dio Salmos 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Crea una dependencia total con Dios. Amén. Crea una dependencia para que sea tu lámpara en todo momento. Mi lámpara, Señor, voy a caminar, me voy a ir a este sitio, voy a tomar esta decisión, Señor. Señor, está bien ese chico que tú has dicho, no lo sé, también no me gusta, Señor. Todo, ¿me entiendes? Todo. Él tiene que ser tu lámpara en toda decisión que tú tomes. Él tiene que ser tu lumbrera en tu camino. Por eso es el maná. Amén. Come ese maná todos los días. Ese es el alimento. Estás pasando por un desierto, lee la palabra. Ay, la palabra, ay, la pastora siempre el devocional, coloquen, pongan al devocional, ay, no, ¿por qué? Porque si el Señor me ha bendecido a mí, quiero que tú seas bendecido. ¿Qué dice tercera de Juan? Amado, deseo que seas bendecido en todas las cosas y que tengas salud, pero como prospera tu alma. O sea, lee la palabra. Amén. Léela. Que sea tu alimento. La palabra fue la que me sanó, la que me proveyó. La palabra fue la que me dio mi esposo. La palabra me hizo derribar cabeza de gigantes. La palabra. Cuando estaba en la junta vecinal, ustedes no saben todos los atropellos, insultos y todo lo que tuve que pasar. Y en un momento decía: Señor, me voy a quedar, o tú quieres que siga, sigue. Y yo, Señor, no puedo, sigue. Pastor, ore por mí, me siento como Daniel en la boca de los leones. Y el pastor me dijo: Señor, tiene un plan contigo, sigue adelante. Hasta el día que Él te diga ya no. Y Él lo dijo. Pero pasé por todo eso y el Señor me guardó. Estaban los señores ahí vendiendo su droga con ay, la señora está, pum, sí. Al principio me dijo: usted, pum, policía, ¡pam!, venía la policía. Y el Señor me respaldaba. Porque si cuando Él te pone en un lugar, Él te respalda. Pero tú lo tienes que creer y tienes que estar sujeto a la palabra. Porque si tú te pones solo en un lugar, créeme, que ahí también el Señor te va a sacar. Pero el Señor, cuando te pone en un lugar, Él es tu gloria. Y Él es el que levanta la cabeza. Todas las veces que tú pases aflicción, que tú pases situación, Él va a levantar tu cabeza. Amén. Por eso cree en la palabra. Amén. Dependencia total. ¿Qué me enseña el versículo 1? Obediencia. ¿Qué me enseña el versículo 2 que hemos leído? Memoria, acuérdate. Me enseña que voy a pasar por pruebas y que Dios va a ver mi corazón. ¿Qué me enseña el versículo 3? Dependencia. Amén. Dependo de Dios. Él va a ser mi alimento. Te motivo a que todos los días leas la palabra. Todos los días. No decaigas. Si quieres ver cosas grandes en tu vida, no decaigas. Amén. Vamos a levantarnos a orar. Espíritu Santo de Dios, tú estás en este lugar. Tú estás aquí, Señor. Tu palabra lo dice, Señor mi Dios. Padre mío, estamos convocados para alabarte, para bendecirte. Y hoy nos has convocado, Señor, para que nosotros tengamos memoria, para que nos recordemos que Dios hizo en tu vida
Acuérdate y dale gracias. ¿Qué Dios hizo en tu vida? Saca toda queja de tu boca. Dile, Señor, perdóname si ha habido queja. Si he murmurado contra ti, Señor, perdóname. Dile al Espíritu Santo. Tal vez sientes que ya no sientes lo mismo como cuando conociste y tenías ese primer amor con Dios. Y sentías ese amor por el Señor de compartir, de orar, de predicar. Pero te contaminaste tanto con la cultura de ese mundo y te olvidaste de lo que hizo Dios en tu vida. Te olvidaste cuando Dios suplió tu necesidad. Te olvidaste cuando Dios respondía a tus oraciones. Te olvidaste y te quejaste de Dios. Te quejaste del Señor, de su palabra. Te quejaste de Dios y de las autoridades que Dios había puesto para tu vida. Te quejaste. Te quejaste. Pero hoy dile al Señor, Señor, perdóname. Hazme recordar, Señor, de todo el bien que hiciste en mi vida. Cuando tú veas, Señor, que en mí, Señor, hay crítica, murmuración, aún en mis pensamientos, aún cuando no lo digas, Dios conoce lo que hay en tu interior. No contristes al Espíritu Santo. No contristes al Espíritu Santo. Dice, Él está con sonidos indecibles dentro de ti, diciendo, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Regresa a la casa de papá. Dale gracias. Acuérdate de todo lo que hizo en tu vida. Acuérdate de esos bienes que Él hizo. Acuérdate cómo te suplió. Acuérdate cuando supiste hambre, pasaste hambre, cómo Dios suplió. Acuérdate cuando tú oraste y Él respondió una de tus oraciones y después te olvidaste. Te olvidaste de Él y le diste la espalda. Y te metiste tanto en el trabajo en los quehaceres, y te olvidaste del Señor, que Dios suplió tu necesidad, que Dios te dio en los momentos difíciles. Te olvidaste del Señor. Ahora acuérdate, me acuerdo de todos tus favores, Señor. Oh, me acuerdo, Señor. Yo le decía al Señor, cuando yo leí hace muchos años esta palabra, decía, Señor, graba en mi corazón esta palabra, y cada vez que tú veas que yo me voy atrás, hazme recordar de dónde me sacaste. Hazme recordar, Señor. Hazme recordar cómo yo iba con mi hija a las 3 de la mañana, corriendo porque no podía respirar. Decía, Señora, hazme recordar cómo mandaste una moto, cómo me pagaste eso, las medicinas. Hazme recordar cómo abrías puertas con médicos. Hazme recordar, Señor. Hazme recordar cómo podía pagar algo cuando no tenía dinero. Hazme recordar, Señor, cómo tú aparecías. Hazme recordar, Señor, cuando estaba enferma, Señor, y no había quien, y tú mandabas a alguien, tocaba esa puerta, Señor, y me ayudaban. Hazme recordar, Señor, que tú estabas ahí. En mi desierto tú estabas ahí, Señor. Hazme recordar. Dile dónde estás.
Hazme recordar, Señor, de dónde me sacaste. Ya no quiero oler a Egipto. Ya no quiero, Señor, oler a Egipto, oler al mundo. Ya no quiero revolcarme en el pecado de la inmundicia, Señor. Ya no quiero, Señor. Cánsate de este mundo que te oprime, que te roba. Cánsate. Y dile al Espíritu Santo, regresa mi corazón a ti. Regresa el corazón a papá. Regresa mi corazón a papá. Que alabe tu nombre, que salte en tu presencia, papá. Y que recuerde, Señor, de dónde me sacaste. Y que viva agradecida con todo lo que me has dado, Señor. Que agradezca. Agradece esa casa que tienes, aunque sea pequeña. Agradece por ese hijo, esa hija que aunque todavía te haga renegar, aunque todavía te diga cosas, dile gracias, Señor, porque tú, Señor, harás de él, de ella, Señor, un siervo tuyo, una sierva tuya llena de tu espíritu. Agradece por ese esposo que a veces también todavía no llega, todavía no conoce, Señor. Agradece por ese padre que aunque ahora todavía no conozca a Cristo, agradece, dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aún tú tienes un plan. Y tal vez ese papá, esa mamá o esa persona te hace recordar que era el desierto, donde ya no quieres regresar, pero que oras porque Él conozca de ti. Porque quiero las rodillas por ese papá para que te conozca, porque te hace recordar ese Egipto, eso que no quieres recordar, porque duele, pero que es necesario. Es necesario para recordar de dónde Dios nos sacó. Como Dios, de todo lo que pasaste, ahora levanta tu cabeza, te corona de favores y de misericordias. Por eso dale gracias al Señor. Gracias, dile al Espíritu Santo. Dile gracias, Señor. Yo le decía, Señor, hazme recordar. Clávalo en mi mente si es posible, pero que siempre me acuerde de dónde me sacaste, para que no retroceda, para que no regrese a Egipto. El recuerdo de tus bondades, de tu amor, de tu misericordia, de tu fidelidad. Gracias, papá. Bendice su nombre. Dile, Señor, hoy bendigo tu nombre. Hoy exalto tu presencia. Hoy te doy gracias por ser fiel, porque yo soy infiel, pero tú permaneces fiel. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Aunque yo sea mala, tú eres bueno. Gracias, Señor. Tú eres bueno. En gran manera eres bueno. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale fuertes palmas al Señor. Y dile gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Gracias, papá. Amén.
Dile que tienes al lado, acuérdate, amén. Acuérdate. Nunca te olvides, dile, de lo que Dios ha hecho. Amén. Dile que tienes atrás, amén. Dile que tienes atrás, dile, acuérdate, amén. Acuérdate. Voy a pasar la voz al pastor. Podemos tomar asiento, hermanos. Dios os bendiga. La palabra siempre nos confronta, pero también nos sana y nos libera.